Fuera pensamiento único, fuera buenismos. Los seres humanos en la actualidad tenemos una tendencia a ser buenistas, demócratas, liberales, progresistas, copiando discursos aprendidos, tomando tendencias o imitando tendencias para parecer mejor persona. Nos apropiamos de ciertas moralidades que no nos corresponden y así mostrar una imagen de superioridad a los demás. En este caso, la invasión de Rusia a Ucrania o guerra Rusia-Ucrania. Los periódicos titulan la guerra de Europa, no así precisando la información de que esto no comienza ahora, sino que en el año 2014. Pregúntese usted por qué motivo desde ese año los medios de comunicación no han hecho cadenas para transmitir dicha información. Curioso, ¿no? Justamente en este momento la prensa y los medios de comunicación insisten en demonizar Rusia constantemente. Las razones no se entregan. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Putin es un demonio que hará lo posible para justificar sus medios, como decía por ahí el señor Nicolás Maquiavelo. Perdón, justificar sus fines. Entonces, tenemos una guerra que es atroz, porque todas las guerras son atroz, entendiendo el costo de vida y muerte, asesinato, algo tan inhumano y bestial, sobre todo para el siglo XXI. Lo que no se cuenta son los motivos, y es preciso, creo, también ir desmenuzándolo uno por uno. Por parte de Putin, que Ucrania no acoja jamás misiles norteamericanos y que no adhiera a la OTAN. Estas demandas han sido rechazadas constantemente por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que dice que estas decisiones corresponden a Ucrania y a la OTAN, y no a los rusos. Pero volvamos a lo que significa la OTAN. Tratado Atlántico del Norte o Tratado de Washington, el cual se firma en Washington el 4 de abril de 1949, al comienzo de la Guerra Fría. ¿Cómo reacciona al bloqueo de Berlín, efectuado por los soviéticos? Junio-julio del 48. Al comienzo la OTAN comprendía a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Y tenemos también la contraparte, la cual no se creó hasta menos de 1955, que es el Pacto de Varsovia. Teniendo en consideración estos antecedentes, lo que podemos sacar a limpio es que la OTAN siempre ha sido muy útil al servicio del imperialismo norteamericano y también ha establecido que los países de Europa tengan cierta sumisión a Occidente. Por lo tanto, ha impedido que los mismos países de Europa ejerzan cierta soberanía e incluso puedan defenderse. Uno de estos datos muy interesantes del general de Gaulle de Francia, quien tomó la decisión de salir de la OTAN. Ya teniendo un poco de estos datos, también podemos ir reflexionando el por qué inicia esta guerra o esta invasión. También se suponía que la OTAN justificaba su existencia bajo la amenaza soviética. Y la desaparición de la Unión Soviética, como sabemos, es de 1991. La disolución del Pacto de Varsovia también toma ese mismo año. De esta lógica, ¿por qué la OTAN continúa existiendo? ¿O por qué se extiende todos sus compromisos? Sería inútil, ¿no? No se entiende mucho el por qué aún, insisto, de su existencia la OTAN. Sin embargo, después de todas estas disoluciones, se siguieron moviendo por el este. Extraño, ¿no? ¿Por qué se extienden para los países que estaban bajo el Pacto de Varsovia? Raro.
Por otro lado, también es necesario recordar algunas de las últimas guerras de la OTAN, porque muchas veces se afirma de que la OTAN, eh, el occidente, los norteamericanos, y seamos claros con esto, el sionismo, que son el movimiento nacionalista de los judíos, que insiste en victimizarse a través de propaganda en cine, en literatura y en varios canales de lo que ellos puedan tener también acceso. Porque podemos recordar algunas de las últimas guerras de la OTAN, y vamos a ser generosos con ellos también. 1991, agresión a Yugoslavia. 1999, bombardeos de Serbia y de Kosovo. 2001, bombardeos masivos en Afganistán. 2003, sin haber obtenido autorización del Consejo de Seguridad, Estados Unidos invade a Irak, teniendo como aliados principalmente al Reino Unido para variar. Y también tenemos el 2011, intervención en Libia, y 2014, intervención o golpe de Estado, en Siria. Entonces tenemos todos esos datos, y además también considerando desde que 1948 lo que hace Israel con Palestina desde la creación del Estado de Israel, en donde Palestina está completamente invadida, ocupada constantemente, donde suceden asesinatos y violaciones de derechos humanos, según como le gusta llamar a estas personas, constantemente desde 1948. Para variar en las noticias, medio de comunicación no se muestra ningún este tipo de información porque es censurada y vetada por el pueblo elegido. Ustedes saben a quién me refiero. Por lo tanto, es muy interesante abrir este debate en la actualidad, ya que siempre se demoniza un lado en particular y por otro lado se santifica el otro. Casi como si fuera un pecado comentar este tipo de situaciones. Y esto recuerda mucho al término de la Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania fue demonizada también. No, con esto entre paréntesis para que quede bien claro, para muchos sensibles no soy pro nacionalsocialista, ni NS, ni neonazi, como dicen muchos críticos no tan inteligentes, pero sí olvidar todo ese tipo de nomenclatura y rótulos que la verdad no me interesan tocar en este momento, pero a Alemania la demonizaron de una manera brutal. Y, y justamente el objetivo, a pesar de que uno puede tener ciertas diferencias y obviamente en ningún caso tomar partido de los asesinatos, millones de asesinatos, es que los alemanes también quieren ser soberanos, como los rusos. No quieran ser que lo obligaran a ser iguales a los demás partes del mundo. Porque este sistema americano necesita que todos sean homogéneos, todos iguales. Y en ese sentido, algo que se resista a ellos, lo van a atacar y lo van a querer destruir. Porque las armas principales son la propaganda. Y para eso también pueden justificar guerras, como Estados Unidos lo ha hecho desde 1991 atacando países de Medio Oriente, que básicamente son conflictos de interés, a que estos países se resistan antes los intereses o amenazas de Estados Unidos, que es un imperio. Entonces, en ese sentido, Rusia saben que es otro imperio y podría destruir a Estados Unidos, sabiendo todas las bombas atómicas que tienen guardado cada país después de la Segunda Guerra Mundial. Recuérdese usted que en el año 45, cuando Japón ya estaba completamente rendido, a Estados Unidos no se le ocurrió nada mejor que utilizar dos bombas atómicas, en Hiroshima y en Nagasaki, o no me acuerdo el nombre. Pero eso es terrible. Dígame usted, ¿qué le parece que este mensaje se divulga a personas comunes y corrientes que no se acercan a este tipo de temática y que se tienen una opinión? Porque está lleno de opinólogos. Entonces, no nos informamos de nada. Sin embargo, en el inconsciente colectivo que hablaba Carl Gustav Jung, nace o reside esta idea del demonio de que este es malo, de que este es bueno, y que Estados Unidos nos va a salvar. Y yo lo recuerdo porque cuando era joven, bueno, también soy joven todavía, pero era niño, estaba en mi infancia, recuerdo cuando Estados Unidos transmitía los ataques a Irak. Y era terrible, o sea, todos pensábamos que estaban haciendo un bien a la humanidad. Entonces, sí, señores, la propaganda es muy importante. Y ojo, no se necesita ser pro Rusia, ni pro guerra, ni nada de por el estilo, sino que estudiar las causas, el origen de esto.
Y los causantes de estos no son los rusos propiamente tal, a pesar de que ellos comenzaron esta invasión, porque ellos empezaron. ¿Ok? Eso no hay ningún tipo de... no es debatible. Sin embargo, veamos el porqué. Porque Estados Unidos siempre ha querido, o al menos en el siglo XX y ahora el siglo XXI, ser una potencia mundial. Recuerda usted lo que dijo Joe Biden en los 90 cuando era senador con Serbia. Ataquen Serbia, a Belgrado, destruyanlo. Ahí está el demócrata, ahí está el liberador. ¿Quién es más totalitario que eso? Piénselo, reflexiónelo. El siglo XX está lleno de totalitarismo. Ya no solamente el nacionalsocialismo y el comunismo, sino que hay otro que está disfrazado de libertad, que está disfrazado de demócrata y que sigue actual y vigente. Pregúntese eso. Gracias por escuchar. Buenas noches.